y les doy la bienvenida a todas ustedes, chiquillas. Espero que este semestre que estamos empezando, que sea propicioso, sea un buen semestre para todos nosotros. Ojalá que ustedes sigan conectándose, les agradezco mucho que se conecten y ojalá que sigan haciéndole, porque es un beneficio bastante grande para ustedes y también para nosotros, los profesores. Es súper bueno tener estudiantes a quien enseñarle, así que si bien en este curso son poquitas, podemos hacer cosas importantes y cosas buenas con ustedes, así que ojalá no pierdan la motivación y sigan ahí conectándose siempre. Antes de empezar, me gustaría preguntarles si es que se acuerdan de algo que vimos antes de que saliéramos en receso. ¿Qué fue lo que hemos estado viendo durante el primer semestre? Para ver si es que se acuerdan, o si es que lo tienen en el cuaderno o algo así. ¿Se acuerdan qué es lo que vimos en las clases anteriores, chiquillas? Me enredé. ¿Cómo? ¿Era del segundo semestre o del primer semestre? Claro. Sería del papamuda y un repaso pequeño de las fracciones Ya. entre la multiplicación, la división y todo. Muy bien, muy bien. Gracias, Cata, súper bien. Vimos el Papo Mudas, ¿ya? ¿Y qué era el Papo Mudas? ¿Se acuerdan lo que era el Papo Mudas? El Era algo empezar, de o sea, la... Ah, las habla reglas tú. para empezar. Perdón, ¿vale? ¿Qué dijo? Las reglas para empezar. Claro, para Una, empezar a resolver ejercicios con hartas operaciones, ¿cierto? Damari, ¿usted qué había dicho? Sí, lo vimos, que era como para realizar una operación Claro. matemática. Alguna Muy, regla. muy bien, súper bien. Entonces, cuando de repente tenemos un ejercicio donde hay paréntesis, hay multiplicaciones, hay divisiones, hay adiciones, sustracciones y potencia, nosotros podemos usar el papomudas para saber qué es lo primero que tenemos que hacer, ¿ya? Justamente el uso de paréntesis se usa para esto, para ordenarnos y saber qué es lo que hay que hacer primero. ¿Ya? Entonces eso fue lo que vimos. La palabra papomudas viene de pa, de paréntesis, po, de potencias, después mu, de multiplicación, de división, a, de adición, y s, de sustracción. ¿Ya? Entonces ese es como el orden, primero los paréntesis, después las potencias, después juntas la multiplicación y la división, ambas tienen la misma importancia, y después juntas la adición y la sustracción, ambas también tienen la misma importancia. ¿Ya? Eso es súper bueno de ir manejándolo para poder seguir avanzando. Otra cosa que mencionó la Cata que vimos era las fracciones. Aprendimos a multiplicar, a sumar, a dividir y a restar fracciones, ¿ya? Entonces le vamos a llamar a esto operaciones en Q. Operaciones en Q. ¿Por qué puse Q? ¿Por qué habré puesto Q? ¿No lo saben? por el conjunto. Ya, muy bien. Por el conjunto. Porque era algo de los números naturales. ¿O sea? No, ya te me equivoqué. Parecido, Damari. Es algo de los números racionales, no números naturales, de los números racionales, ¿ya? Todos los números racionales eran las fracciones, los números decimales, etcétera. Entonces, claro, eso fue lo que aprendimos a hacer operaciones, es decir, suma, resta, multiplicación y división, pero en Q, en los números racionales. Entonces aprendimos a sumar fracciones, aprendimos a restar fracciones, aprendimos a multiplicar fracciones y también a dividir fracciones, ¿ya? Así que también estuvimos trabajando con esto para terminar en algo, un contenido muy importante que vimos el semestre pasado. Nos falta eso nomás para empezar. ¿Potencias? Eso, muy bien, Damari. Vimos las potencias. Vimos que las potencias tenían un numerito grande abajo y un numerito chico arriba. ¿Cómo se le llama al número grande de abajo? La Base. base.
La base. Muy bien, este número se le llama base, súper bien. Súper bien, y yo súper contento con sus respuestas porque quiere decir que de algo han servido estas clases online. Y la parte de arriba, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? Exponente. Muy bien, se llamaba Exponente. exponente. ¿Y cómo funcionaba una potencia? Era una multiplicación iterada. Ya, muy bien, esa es una definición bastante buena que uno puede leer el libro, pero ¿cómo la podemos entender? Una multiplicación iterada, ¿qué significará iterada? ¿Qué quiere decir si yo escribo 3 La elevado? repetición. Ya, son repeticiones, súper bien. Y este 3 elevado a 4, ¿cómo lo puedo escribir? ¿Qué significará 3 elevado a 4? Que se repite Tomando 3 el veces 3 4. como base, Ya, multiplicándolo 4 Ah, veces. otra vez que se repiten 4 veces el 3. muy bien, muy bien. Se repiten 4 veces el 3. Importante recordar que el número de arriba, es decir, el exponente, nos indica la cantidad de veces que vamos a repetir el número de abajo. Entonces, esto sería lo mismo que 3 por 3 por 3 y por 3. Ya tenemos 4 veces el número 3 multiplicándose. ¿Ya? Entonces es importante tener en claro esto, que el número de arriba no participa como 4 como tal, sino que participa como una información de cuántas veces yo voy a multiplicar por sí mismo la base. ¿Ya? En este caso, bueno, esto se puede calcular de qué manera, 3 por 3 por 3 por 3 y eso nos va a dar un número grande, ¿ya? Que va a significar lo mismo que 3 elevado a 4. Así que sobre eso es lo que hemos estado trabajando. Súper bien, chiquillos, chiquillas. La Cata, ¿usted se acordaba de esto, Cata? De las potencias. Sí, me acuerdo. Ya, buena. Le pregunté por qué estuvo callada en las últimas respuestas, pero bacán que se acuerde. Otra de las cosas, y muchas cosas que vimos en las potencias, pues vimos hartas propiedades, vimos muchas propiedades que no las vamos a recordar, pero es importante dominarlas, ¿ya? Vimos muchas propiedades, de hecho, y son tan importantes que en la PSU salen varios ejercicios donde uno tiene que dominar estas propiedades, ¿ya? Y yo, mientras hacía el video del fin de semana, porque en Instagram subimos un video resolviendo ejercicios PSU, me acordaba harto de ustedes, chiquillas, porque la verdad es que había un ejercicio que solamente se necesitaba una propiedades de las potencias, ¿ya? Y son las mismas propiedades con las que hemos estado trabajando durante el primer semestre. Así que al nivel en el que están ustedes ya serían capaces de responder algunos ejercicios de esa prueba. Y ejercicios que de repente los chiquillos de cuarto medio, de tercero medio, les cuesta hacer, ustedes ya estarían como capacitadas para poder hacerlo. Así que les llamo a que hagan a que revisen el Instagram y vean ese video un poco largo, pero igual pueden saber algo respecto a lo que estamos trabajando, podrían entender respecto a lo que está hablando. ¿Ya? Así que básicamente esto fue lo que vimos en el semestre, son cosas, se ven poquitas cosas, pero son cosas súper importantes y son cosas que hay que tratar de acordarse siempre. ¿Ya? Ojalá tengan registro en sus cuadernos de los 3 puntos que mencionamos, del papomudas, de las operaciones en Q y también de las potencias, que son muy importantes. Esto era a modo de recordatorio de la clase anterior, del semestre anterior, y ahora vamos a empezar. Y es importante tener claro esto porque vamos a empezar un nuevo contenido, vamos a empezar un contenido que es bastante entretenido y vamos a empezar, y todo esto que vimos como que entre comillas se olvida, entre comillas, ya porque vamos a empezar algo totalmente nuevo, pero es importante que no lo olviden, es importante que nunca se le olvide lo que hemos estado trabajando, ¿ya? Entonces, bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes, chiquillas, tanto a esta clase como a este segundo semestre, un segundo semestre cortito que va a durar un par de meses simplemente, y bueno, queda súper poco tiempo para diciembre, y a eso hay que sumarle que hay semanas que se pierden de clase por el 18 de septiembre y por todas esas cosas. Así que es importante que este poquito tiempo que dura el segundo semestre lo hagamos con las pilas full cargadas y bueno, que cuenten con el apoyo de sus profesores. Nosotros podemos aclarar las dudas, podemos conversar, podemos hacer distintas cosas, ¿ya? Así que cuenten con nosotros.
La profe no asistió, no sé por qué no está la profe Karen, pero habían actividades que ella les traía, pero mejor las vamos a dejar para la próxima clase para poder ahí que ella retome estas actividades. ¿Ya? Hay actividades, hay como juegos sencillos. Y que rescatamos también del primer semestre es que habíamos trabajado sobre consejos para estudiar en la casa, principalmente hacerse un horario, trabajar desde tal hora hasta tal hora, buscar un espacio tranquilo en nuestro hogar. Yo sé que a veces es difícil encontrar este espacio tranquilo, pero hay que tratar de buscar el espacio más tranquilo que tengamos en nuestra casa para poder estudiar y asistir a clase. También avanzar a su propio ritmo. Me he enterado de que hay muchos estudiantes que con este sistema de clases online han estado un poco estresados y eso es súper triste y eso no debería pasar, ¿ya? Entonces lo primero es el bienestar emocional de ustedes, es que ustedes estén bien y si ustedes están bien van a poder rendir súper bien en el colegio. Entonces, para eso no tienen que estresarse, hay compañeros que avanzan mucho más rápido que otros y ustedes tienen que ir a su propio ritmo, avanzando a su propio ritmo, pero siempre avanzando. ¿Ya? Y también comunicándose con sus profes, como les dije, pretendemos ser un apoyo para ustedes, que lo principal es que ustedes estén bien y si podemos ayudarlos con eso, súper bien, ¿ya? Entonces vamos a hablar del objetivo de esta clase. Es una materia nueva, contenido nuevo, y se le llama representar situaciones matemáticas mediante el uso de lenguaje algebraico. ¿Ya? Entonces ese va a ser el objetivo de esta clase. No sé si alguien ha escuchado algo del lenguaje algebraico. ¿Qué significará el lenguaje algebraico? ¿Alguien tiene nociones? ¿Alguna de ustedes, chiquillas, ha escuchado la palabra algebraico o álgebra o algo así? ¿Han escuchado algo así? La representación de los números de letra, Ya. el reemplazo, Muy bien. algo así. Muy bien, vale. ¿Y Dama y Cata, ustedes han escuchado la palabra álgebra? Sí, ¿Sí? ¿Y qué sí. nociones tiene Damari usted? Sí, ¿Qué? ¿Qué ideas tiene de álgebra? ¿Qué ha escuchado de álgebra? Son como figuras a veces o son las letras con números, algo raro igual. Ya, sí, súper bien. Súper bien. ¿Y la Cata, qué ha escuchado usted, Cata? Ya no, me parece la que álgebra, sí. de la álgebra como la cantidad de números. No la cantidad, pero con figuras. Era como las potencias así. No, Ya, sorry. ya, está bien, está bien. Es importante conocer cuáles son como las primeras nociones, las primeras ideas que tienen ustedes. Me gusta saber que las tres han escuchado la palabra álgebra alguna vez y que por ahí tienen ideas de lo que significa. Les comento que en matemática existen varias ramas, existen varias partes. Dentro de ellas como la aritmética, por ejemplo, tenemos la aritmética, que es cuando ustedes sumaban, multiplicaban, etcétera. Son estos cálculos así, cálculo de porcentaje, etcétera. Tenemos las probabilidades. ¿Qué significarán las probabilidades? ¿Han escuchado las probabilidades? El año pasado lo pasamos, todo el Bueno, Sí, lo año. vas a hacer. ya, bacán, bacán, bacán. Y es cuando uno estima qué tanto favor tiene que suceda un hecho, un suceso, ¿ya? Y acá es cuando uno dice, existe una probabilidad de un 1% de que me gane el quino, por ejemplo, ¿ya? Y eso quiere decir que de 100 quinos que me juego, me voy a ganar uno. Aproximadamente, ¿ya? Entonces, esta es una rama importante de la matemática también. También está la parte de la estadística. La estadística es ordenar datos. Cuando chiquitita ustedes armaban tablas y veían la frecuencia con la que sucedía algún producto, algún hecho, ¿ya? Y esto la estadística es como ordenar datos. Está la geometría, que yo creo que por acá se estaban confundiendo con algunas nociones. La geometría es trabajar con figuras geométricas, con triángulos, con cuadrados, con rectángulos, calcular área, perímetro y todas esas cosas, ¿ya? El cálculo es algo que se ve en la universidad, es algo ya más complicado, es bien difícil, pero también es una parte importante dentro de la matemática.
Y para finalizar está el álgebra, que tal como dijo la Vale, el álgebra consiste en emplear letras combinadas con números, ¿ya? Para poder representar. Eh, ¿Para qué se ocuparán letras? ¿Cuál será Para representar un número, yo creo. para representar qué? Perdón, no la escuché. Un número como X, como que no se sabe el número. Eso, muy bien, muy bien, muy bien, Damari. Es para trabajar con casos de números desconocidos, por ejemplo, ¿ya? Es para trabajar no con datos exactos, sino con generalidades, con situaciones generales, con situaciones más globales, ¿ya? Y para eso de eso se encarga el álgebra, es para trabajar con números desconocidos, ¿ya? Entonces, ustedes puede ser que alguna vez pesquen un libro de matemática y lean cosas muy extrañas como esta que está acá abajo, ¿ya? Y alguien puede ver solamente signos y símbolos, ¿ya? Pero puede que alguien que domine el álgebra entienda que acá hay un concepto, acá hay una frase, y cada uno de estos signos tiene una explicación, cada uno de estos signos tiene un significado, y de eso se trata el álgebra. El álgebra es como un lenguaje matemático, es como usar un nuevo lenguaje, así como nosotros podemos leer un libro, podemos interpretar la información de ese libro, si dominamos el álgebra, que es como el lenguaje de la matemática, nosotros podríamos ser capaces de entender qué es lo que se nos está diciendo en algo así, que es algo bastante extraño, ¿ya? Entonces, como les comento, hay un lenguaje matemático y yo creo que ustedes, aunque no se hayan dado cuenta, desde chiquititas que están acostumbrados igual a algunos signos, ¿ya? Por ejemplo, este que es el signo igual, significa igual, ¿ya? Y nosotros hemos trabajado ecuaciones y sabemos lo que significa cuando algo es igual a otro, ¿ya? También tenemos los signos de menor, tenemos el signo menor igual, mayor, mayor igual. Esto es el signo distinto, que es como el signo igual pero tachado. Este es el signo aproximado, que es como el signo igual pero con onditas, etcétera. Tenemos muchos, muchos signos que nos sirven para crear nuestro propio lenguaje para poder interpretar situaciones matemáticas que estén ocurriendo. ¿Ya? Acá vemos, acá abajito, vemos que esta letra, que es como una A mayúscula invertida, significa para todo, ¿ya? Entonces, y la vemos acá, entonces acá nos dice que para todo, ya sabemos al menos una letra, o qué es lo que nos está diciendo, que para todos los valores de x mayores que cero, o de epsilon mayores que cero, etcétera, ¿ya? Entonces, la idea es que en vez de escribir para todo, la gente puede escribir esta A y estamos súper listos, ¿ya? Por ahí vemos que esta E, hay una E mayúscula, pero dada vuelta, significa existe. Entonces, cuando alguien quiere decir matemáticamente que algo existe, uno puede usar esta letra E. Y así tenemos implicancia, equivalencias y muchas otras cosas. Entonces, de eso se trata el álgebra, es crear nuestro propio lenguaje matemático, cosa que en vez de escribir con muchas palabras, nosotros resumidamente y usando ciertos signos y símbolos, nosotros podemos ser capaces de establecer una oración. ¿Ya? ¿Se entiende hasta acá, chiquilla, o no? Sí. ¿Sí? Yo no les voy a pedir que sean capaces de interpretar todo esto. Esto es bastante difícil y algo que se ve en la universidad, pero se los muestro para que le vean la utilidad, para que sepan que si es que se domina bien el álgebra, frases así, que se ven bastante feas, ustedes van a poder entenderlas y encontrarle algún sentido. Entonces, para eso es el uso del álgebra. Y también hay otros signos con los cuales nos hemos familiarizado. Acá están los conjuntos numéricos. No sé si se acuerdan de los conjuntos numéricos. Por ahí la Damaris me había mencionado uno. Entonces, claro, tal como dice acá, conjuntos naturales, conjuntos de los números enteros, racionales, reales, complejos, etc. Y otros más, hay otros signos más, ¿ya? Pero básicamente es esto. Entonces, esto es lo del uso del álgebra y esto es lo que había mencionado Damari, que es muy, muy, muy importante. Para esto nos sirve el álgebra.
Y es que para trabajar con números desconocidos, entonces cuando uno se refiere a cualquier número, uno le puede asignar cualquier letra y nos estamos refiriendo a este número, ¿ya? Y es extraño porque alguien puede decir, ah, pero ¿para qué vamos a usar letras? Y es porque es importante crear esta generalidad, ¿no? Y que esta letra pueda asumir distintos números y cierta propiedad se cumpla para todos esos números, ¿ya? Entonces, para eso es importante el uso del álgebra, ¿ya? Entonces, como bien dice acá la diapositiva, dice a un número desconocido se le puede asignar cualquier letra para poder referirnos a él. Entonces, ¿cuál es la letra que siempre se ocupa, chiquillas? ¿La X? La X. Muy bien, la X. Entonces, cuando uno no sabe a qué número se refiere, uno dice, ah, un número X. Y eso estamos hablando de un número desconocido, ¿ya? Entonces, súper bien. Ahora, eso no quita que de repente nuestra incógnita puede ser la M o puede ser la A, en verdad puede ser cualquier número y nosotros vamos a entender que cuando hay alguna letra, en verdad estamos refiriéndonos a cierto número en particular, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer esta clase es un par de actividades. Voy a pedirles que rayen la pantalla porque vamos a representar distintas situaciones y ese es el objetivo de esta clase, representar distintas situaciones mediante el uso del lenguaje algebraico. ¿Ya? Mediante el uso del lenguaje con álgebra. Entonces, ya vimos una situación, y es que cómo nos referimos a un número que no conocemos, ya dijimos que nos vamos a referir con X, ¿ya? O podría ser M, P o cualquier letra, ¿ya? Pero es importante asignar una letra. Y nos vamos a someter a distintas situaciones usando esto que acabamos de mencionar. Por ejemplo, ¿de qué manera yo la frase el doble de un número yo lo puedo escribir como lenguaje algebraico? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién se inscribe con poder anotar en la 2X. pantalla? Ya, vale, usted tiene plumón, o sea, usted puede escribir en la pantalla, ¿no? Ya, súper bien, ¿ya? Entonces, vamos a analizar lo que mencionó la Vale. Dijo que el doble de un número se puede escribir como 2 por X o 2X, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque nosotros ya habíamos dicho que este número no se conoce, el doble de un número, no sabemos a qué número se refiere, así que lo vamos a llamar con la letra X, tal como dijo la Vale, ¿ya? Y bueno, pero como nos está pidiendo el doble de ese número, la Vale le puso un 2 anterior, ¿ya? Entonces, de esta manera, una situación que puede ser el doble de un número se puede expresar de manera algebraica con 2x. Súper bien, vale. Súper bien. Cata y Damaris, ¿se entiende o no? Chiquillas. Sí, Sí. lo siento. De ayudarme ahora a ustedes entonces, chiquillas. ¿Cómo podría yo decir con lenguaje natural, es decir, con palabras, con cómo hablamos nosotros, qué frase podría representarse como 3x? ¿Quién podría ayudarme, chiquillas? El ¿Cómo triple es con número. esto? ¿Cuándo es tres? Cuando es 3, alguien por ahí lo dijo, parece que Luego el tercero, ¿no? El tercer triple. número. El tercero eso. es el triple. El triple. Muy bien. Entonces, de un número. El triple de un número puede representarse como 3x, ¿cierto? Porque no sabemos qué número es, así que lo vamos a llamar x, porque no sabemos qué número es, pero nos está diciendo el triple. El triple está asociado al número 3. Así que, muy bien. Y esto quiere decir, bueno, cuando usted, por ejemplo, si usted estudia 2 horas, ¿cuál sería el triple de las horas que estudia? 6. 6. Súper bien, ¿sí? Porque cuando nos referimos a triple es multiplicarlo por 3, ¿ya? Y 3 por estas 2 horas que estudiábamos, 3 por 2 nos daba 6, ¿ya? Así que súper bien. Ya, cada vez se va poniendo un poquito más complicado. A ver si es que la Cata me puede ayudar. Cata, ¿usted se acuerda lo que era el sucesor? ¿Un sucesor? ¿Se acuerda lo que era un sucesor?
¿No era el número como que el que venía después de un número? Ya, muy bien. Sí, Cata, ¿usted se acuerda lo que era el sucesor? No, no me acordaba. Ya, entonces hay que anotar eso. El sucesor de un número es el número que venía, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el sucesor de 5, ¿cuál va a ser? El 6. 4. No, el sucesor, Ah, el- ah, ah, estaba leyendo la abajo. es claro, el sucesor es el número que viene. Entonces, el sucesor de 9, ¿cuánto va a ser? 10. 10. Y el sucesor de 0, ¿cuánto va a ser? ¿El 1? El 1, muy bien. Y acá las voy a complicar. ¿Cuál va a ser el sucesor de menos 5? -4. Súper bien, Damari, ¿ya? Porque estamos hablando del número que viene, y por ejemplo, el sucesor del 9 era el 10, porque después del 9 viene el 10. Vamos a cerrar acá esto. El sucesor de 0, el sucesor de 0 es el 1, porque después del 0 viene el 1. Y yo les pregunté por el sucesor de menos 5, esperando que ustedes se equivoquen y me digan menos 6, pero en verdad la respuesta es menos 4, tal como lo dijeron, porque es el número que viene a la derecha, ¿ya? Entonces, ¿de qué manera yo puedo expresar esto algebraicamente? ¿Cómo yo puedo expresar el sucesor de un número? Será como el número X, ¿Ya? póngase más un número, más uno, algo así. Muy Pues, bien, ¿cómo? súper bien, Damari, la felicito, súper bien. Acá está expresado el sucesor de un número, porque el sucesor de 0 es 1, ¿cierto? Entonces el valor de x va a ser 0 y el resultado me va a dar 1. Entonces esta expresión significa que es el número que le sigue, que es el sucesor, ¿ya? Y acá hay un ejemplo, acá abajito hay un ejemplo que es parecido, pero es respecto al antecesor. Así como está el sucesor, que es el número que viene, el antecesor es el número que ya estaba antes, que estaba atrás, ¿ya? Entonces el antecesor de 8 va a ser el 7, el antecesor del 1 va a ser el 0, y así. Entonces en vez de avanzar hacia adelante, vamos a avanzar hacia atrás. Entonces este ejercicio estaba puesto entero para que puedan guiarse ahí para poder resolver el ejercicio anterior. Chiquillas, me interesa saber si es que se está entendiendo o no. Sí, profe. Sí. ¿Sí? Ya. Y la Cata, falta nomás que la Cata me responde y ver si es que la Cata me puede ayudar en el ejercicio de la letra E. Acá tenemos Creo que... que no puedo. ¿No? No, Pero, porque se ve complicado. ¿cómo? Se ve complicado. Ah, se ve complicado, pero vamos a analizarlo, porque queremos escribir con lenguaje natural lo que está escrito acá, ¿ya? Lo que está representado como x más 4. Cata, ¿qué es el x? La X. Ah, Sí, pero ¿qué estamos representando con la letra x? cualquier número. Muy bien, muy bien. Entonces esta expresión la vamos a anotar como cualquier número, pero nos falta algo más, porque acá hay un más 4. Entonces, ¿qué podemos decir? Cuando uno suma algo, ¿qué está haciendo? ¿Cómo? Cuando usted Entendí. tenía 3 manzanas y está sumando más manzanas, ¿qué está haciendo con lenguaje natural? ¿Qué está haciendo? Aumentando. Eso. Está bien, está bien. Usted puede decir aumentando, puede decir agregando, puede decir, no sé, incrementando. Hay varias palabras que todas sirven. O sea, todas sirven. Lo importante es reconocer ahí el concepto. Entonces, cualquier número ha aumentado en 4, ¿ya? Entonces, así se podía decir con lenguaje natural esta expresión que era x más 4. Nosotros podemos decir que es un número, cualquier número, pero aumentado en 4,
¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que alguien quiere hablar de su edad aumentado en 4, ¿qué tiene que hacer? A su edad tiene que sumarle 4 unidades, ¿ya? Y de esta manera estamos listos con este enunciado. Cata, usted me va a ayudar nuevamente y después le vamos a pedir a la Vale que me ayude con el resto. Cata, ¿cómo puedo expresar en lenguaje algebraico un número disminuido en 5? Ahora le pido con letras, le pido para rellenar acá, necesitamos poner letras y números en lenguaje algebraico, ¿ya? Pero necesitamos representar esta situación, un número disminuido en 5. ¿Cómo yo lo puedo anotar, Cata? Si es que no lo sabe, no importa, pero yo le sugiero que se atreva, si se equivoca da lo mismo, no importa, ¿ya? Pero queremos representar esto, un número disminuido en 5. ¿Cómo yo represento, Cata, un número? No entiendo. No Número entiendo. disminuido. Ya, pero Debe ser un número menos que 5. eso es, po, eso es, muy bien, ¿cómo que no entiende? Está súper bien. Es un número menos que 5, ¿cierto? Entonces vamos a restar el 5. ¿Y cómo yo represento un número, Cata? Un número cualquiera, ¿cómo yo lo represento? ¿Cata? ¿Se acuerda cómo represento un No, número? no sé. Ya, nosotros estamos representando un número desconocido con la letra X, ¿ya? Entonces esto es un número y ese número está disminuido en 5. ¿Ya? Entonces de eso se trata el lenguaje algebraico, es trabajar con letras desconocidas para formular nuestro propio lenguaje y después poder entender más situaciones. Vale, ¿usted podría ayudarme con la G? Un número aumentado. No, que una potencia, a ver. Un número. No, ¿cómo se le decía la potencia? Potencia elevado a 2, eso. Ya, muy bien. Elevado a 2. Un número elevado a 2. Súper bien. ¿Por qué? ¿Por qué se usó? Porque nosotros estamos refiriéndonos a un número y ese número no sabemos cuál es, así que le pusimos la letra X, ¿ya? Y lo otro que dice que está elevado a 2, y esto está muy bien porque acá es una potencia y está elevado a 2. Chiquillas, ¿quién va a ser la brillante que se le ocurra otra forma de llamar a la expresión G? ¿De qué otra manera podíamos llamar esta expresión? Damari, usted se va a acordar, ¿o no? Un número al cubo. No, casi, pero no. ¿Al cuadrado ese o al cubo del Eso sí, po, un número al cuadrado. Muy bien, Ok. muy bien. Entonces acá tenemos dos formas de decirlo. Alguien puede decir un número elevado a 2 y está bien, y alguien podría decir un número al cuadrado, ¿ya? Ya, y bueno, acá después las otras son similares. Me interesa la I, vamos a hacer la I porque queda poquito tiempo y para dejarlo hasta acá. ¿Cómo puedo expresar la I? La mitad de un número. Muy bien, la mitad de un número. O alguien también podría decirme un número dividido en 2. Número dividido en 2. ¿Ya? Entonces, acá hay dos expresiones en lenguaje natural que se pueden representar con la expresión x dividido 2. Acá teníamos x, que es un número, y ese número está dividido en 2. Entonces alguien podría decir un número dividido en 2, o de mejor manera, como dijo la Vale, es la mitad de un número, porque cuando alguien calcula la mitad de algo, en verdad lo que está haciendo es dividirlo por 2. ¿Ya? Y acá en el ejercicio, en vez de dividirlo por 2, dividirlo por 3, etc. El K es más complicado, lo vamos a dejar pendiente ahí de tarea, para que puedan cabecearse y hacerlo y para la próxima clase que podamos verlo, ¿ya? Entonces, Pero sí es más fácil que todo.
Sí, no es tan complicado. Me interesa que yo les voy a enviar este Power y ustedes realicen todos estos ejercicios de nuevo y lo tengan en su cuaderno, ¿ya? Para que no se les olvide, vamos a compararlo, pueden hacerme las preguntas que quieran, ¿ya? Y la próxima clase vamos a trabajar con materia. Vamos a ver qué es lo que es un término algebraico, una expresión algebraica y los elementos que tiene. Así que eso, esta clase se va a acabar luego, queda solamente un minuto, así que hay que aprovechar de despedirse. Otra cosa, chiquillas, y atención con esto que les voy a decir, porque es muy importante, voy a tratar de subirle al Classroom alguna actividad para que puedan resolver, ¿ya? Igual se les notifica el correo cuando se crea esta tarea, esta actividad, pero para que ustedes estén atentas y podamos conversarlo, ¿ya? Así que vamos a dejar la clase hasta acá. Un abrazo tremendo, chiquillas, que estén súper bien. Y ya saben que si tienen cualquier duda la pueden preguntar y no hay ningún problema. Que estén muy bien, que tengan una bonita tarde. Chao, profe. Chao, Damari, que esté Chao, bien. profe, Chao, cuídese. Cata, cuídese, que esté Chao. bien. Chao, Vale.